Feliz, bendecido y próspero día. Mi nombre es José Carlos González, profesor de epidemiología, médico. En este día vamos a hacer un pequeño resumen de los factores de riesgo. Entendiendo pues que para desarrollar algunos temas es necesario conocer algunos conceptos. Entre ellos, ¿qué es un factor de riesgo? El factor de riesgo viene siendo características que aumentan la probabilidad de riesgo. Por lo tanto, tendríamos que definir qué es riesgo. Y riesgo no es más que la probabilidad de ocurrencia del daño. ¿Y qué sería el daño? El daño sería la patología causante por algún evento. Esos serían los tres conceptos básicos que debemos conocer para poder desarrollar algunas actividades relacionadas con los temas que vamos a seguir pues, en el transcurso del semestre pues, de esta materia. El factor de riesgo, nosotros hay diferentes maneras de evaluarlo y debemos saber que los factores de riesgo, que son las características que aumentan la probabilidad de ocurrencia del daño, tendríamos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Entre los modificables hay, que es lo que básicamente utilizamos para priorizar en salud, son aquellos que por una intervención que nosotros realicemos podemos disminuir la ocurrencia del daño. Entonces, esos, por ejemplo, podrían ser algunos, el analfabetismo. Nosotros podemos corregir el analfabetismo. En algún momento nosotros podemos actuar sobre la alimentación de la persona, es decir, en el caso de un diabético, podemos enseñarle cierto tipo de alimentación para tratar de disminuir las consecuencias de la enfermedad o el daño de la enfermedad. Y así podemos decir, pues, en realidad podemos modificar el puesto de trabajo de tal manera de que evitemos la ocurrencia pues, de los accidentes, de la muerte, del trastorno musculoesquelético. Y para usted de contar cantidad de cosas que nosotros podemos modificar. Entre los no modificables, nosotros podemos decir que tenemos la edad, no podemos modificar la edad. Es decir, de que ojalá yo me pudiera quitar 30 años en este momento, pero no me puedo quitar 30 años. ¿Qué otro no podemos modificar? El sexo. A pesar de todas las cosas que se están viendo, los avances de la ciencia, yo me quisiera volver mujer, de todas maneras mi cromosoma sigue siendo XY, es decir, sigo siendo hombre. El sexo. ¿Qué otro no puedo modificar? No puedo modificar la herencia, es decir, lo que traigo, información que traigo de mis abuelos, de mis padres, va pasando de generación en generación. Esos serían algunos ejemplos pues, de esos factores de riesgo desde ese punto de vista, pero también nosotros podemos ver el factor de riesgo en cuanto a la magnitud del factor de riesgo. Es decir, si tenemos, de acuerdo a la magnitud, nosotros podríamos hablar de bajo riesgo, podríamos hablar de alto riesgo. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de una enfermedad cardiovascular, no es lo mismo que yo sea hipertenso, que sea diabético, que sea obeso, que sea fumador, que sea alcohólico, a que solamente yo sea diabético. Es decir, la probabilidad de que en un momento dado a mí me dé un infarto es mayor, pues, mientras más características de factores de riesgo o más factores de riesgo yo tenga, y eso me puede producir más el problema. Con esto creo que está aclarado el material que se les entregó para que ustedes pues lo vayan
desarrollando. Muchas gracias.